Hola a todos, soy Ernest y esta es la plataforma Pocket Option y en este video hablaremos sobre las 100 estrategias que probé por ustedes durante un mes y seleccioné las 3 mejores, las 3 que podrán combinar, usar y que ofrecen el máximo resultado. Si te interesa saber más sobre esto, empezar a usar estas estrategias y ganar, asegúrate de ver este video hasta el final. Lo primero que hay que destacar es que la prueba la realicé en condiciones de mercado real y aquí están los criterios por los cuales yo seleccioné estrategias. En primer lugar, la estrategia debe ser versátil y con ella debemos ser capaces de entrar en un gran número de operaciones. Es decir, no nos sirve la situación en la que solo podemos abrir una operación al día, observando los gráficos durante 4 horas, es decir, debe ser algo bastante común. El segundo factor, por supuesto, es el porcentaje de operaciones exitosas. El tercer factor es en qué mercado y en qué activos funciona, en principio. Cuanto mayor sea esta cantidad, en principio, y por supuesto, también consideré la minimización de riesgos, es decir, las estrategias que se desempeñaron mejor y con las que más gané, las que mencioné antes. Si eso no sucedía, estas estrategias están en mi top. A continuación, hablemos de las 3 estrategias que seleccioné y que definitivamente deberían usar. Para empezar, quiero explicar por qué precisamente 3. Tenemos las 3 etapas más comunes del mercado. Lo primero es el movimiento en rango, cuando en principio nos movemos dentro de un canal de precios determinado y no podemos salir ni hacia arriba ni hacia abajo. Lo segundo es el movimiento en tendencia. Tenemos, en términos generales, una tendencia alcista, donde el precio va subiendo poco a poco, sin fuertes fluctuaciones. Y lo tercero es el giro. Es decir, esto es cuando nos movíamos en una tendencia alcista o bajista, pero el precio comienza a girar. Estas son las 3 situaciones más comunes en el mercado. Por lo tanto, por supuesto, vamos a operar precisamente con ellas para alcanzar la máxima cantidad de operaciones en un periodo de tiempo determinado. También hay que decir que estas estrategias son lo más universales posible. No nos vamos a limitar a un solo indicador, aunque está claro que se pueden añadir aquí. No vamos a dar preferencia exclusivamente a un solo principio de trading. Es decir, estas estrategias son más amplias y más fundamentales que definitivamente deben entender. En primer lugar, combinación. En este caso, las 3 estrategias no son solo una forma de diversificar tu trading, sino una manera de alcanzar los mejores resultados. Propongo pasar finalmente a la plataforma y continuar a la práctica, pero si aún no están registrados y no están operando con nosotros en la plataforma Pocket Option, hay una gran oportunidad. Un enlace y código para un 50% extra. Empecemos con la estrategia para el primer depósito. En su cuenta, asegúrense de usarlo. Así que empecemos con la estrategia para el movimiento lateral. Busquemos ese movimiento lateral. Aquí está, en principio. Es obvio para nosotros, lo vemos. Y aquí, en realidad, se utiliza la estrategia más efectiva y básica, es operar desde el nivel de soporte y desde el nivel de resistencia. Esto es precisamente la base de cualquier rango, de cualquier movimiento lateral. Como quieras, puedes llamar a este movimiento, pero va de nivel a nivel y se mueve en un mismo canal de precios. Vamos a mostrar esto con la ayuda de esta herramienta técnica. En principio, así es como lo hacemos. Podemos mostrar de manera visual que el gráfico se mueve en una misma área, es decir, aquí no hay una tendencia alcista o bajista evidente. En principio simplemente se mueve hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, desde el límite superior hacemos una operación de venta y desde el límite inferior hacemos una operación de compra. También podemos usar un indicador adicional, por ejemplo, el acelerador. Podemos activarlo, es el primero en nuestra lista y también funciona de manera bastante simple. Cuando nuestra histograma comienza a pasar del rango por debajo de 0 al rango por encima de 0, significa una señal de compra. En principio vemos que en los puntos más altos tenemos esa señal cuando nuestra histograma pasa de valores por encima de 0 a valores por debajo de 0. Aquí hubo una señal de venta. Aquí en realidad vimos la señal de compra y también funcionó bastante bien dentro de este canal de precios. Aquí nuevamente vemos una señal de venta y en principio eso es más que bueno. Funciona con diferentes indicadores. En esta estrategia puedes elegir por ti mismo. No es necesario usar este aquí. Les recomiendo que vayan a nuestro otro video donde hablé sobre una estrategia similar, solo con otros indicadores creo, pero puede ser útil para ustedes. Ya que ya hemos cambiado a otro activo, aquí encontré un rango lateral y como pueden ver en principio la misma situación se repite. Nuestro gráfico está en este canal de precios y él se mueve dentro de él golpeando en la parte superior del nivel de resistencia y otras veces en la parte inferior del nivel de soporte. Y en principio lo único que te queda por hacer es en el límite superior realizar operaciones de venta, en el límite inferior realizar operaciones de compra. Y la mayoría de las veces esta será una estrategia ganadora. Cuantas más veces el gráfico llegue a un área determinada de soporte o resistencia, más probable será
que esto sucederá aún. Eso simplemente significa que allí se ha acumulado una gran cantidad de órdenes de compra pendientes, que es muy difícil de romper en principio. También prestamos atención al indicador, que será, una herramienta auxiliar para nosotros. Por supuesto, vemos que al final, si extendemos el gráfico así, nuestro nivel de soporte en principio fue roto y hemos bajado. Todo el gráfico en sí ha pasado a una tendencia bajista y en principio justo ahora sigue con su movimiento, pero de 5 operaciones, 4 de todas formas se cerrarán en positivo. Si utilizas una gestión de dinero adecuada, esto no afectará de ninguna manera tu saldo. Y la esencia del nivel de soporte y resistencia, la base de rango lateral, debes entender que al usar esta estrategia, y para reforzar, ahora estamos en la moneda Tron, en el mercado OTC cerrado. De nuevo, vemos un movimiento lateral obvio. Vamos a construir aquí canales paralelos. En realidad, esto se puede representar con rectángulos. ¿Alguien lo hace con líneas horizontales? En realidad no es tan fundamental. ¿A quién le resulta más claro y a quién le resulta más conveniente? Pero sería más inteligente hacerlo con, por supuesto, rectángulos y áreas. De nuevo nos movemos de la frontera superior a la inferior, de la inferior a la superior, y cada vez que nos acercamos a esta frontera podemos realizar una operación. También prestamos atención a los indicadores auxiliares. Se pueden usar otros, pero como ya he repetido muchas veces, esta es la base de los movimientos laterales que hay que entender. Propongo pasar a la siguiente estrategia, así que no nos vamos a extender demasiado. Vamos a analizar otra etapa en el mercado. Justo ahora, en tiempo real, vemos que todo se ha movido a una tendencia alcista. Vamos a hacerlo de esta manera. Les mostraré lo que se debe entender cuando hablamos, en principio, de una tendencia, alcista o bajista. ¿De qué se compone en principio? Tenemos los máximos, así se pueden marcar, y tenemos los mínimos en el marco de nuestra tendencia. Y como vemos, hay una cierta regularidad, es que nuestros máximos, cada uno posterior, es más alto que el anterior, es decir, el segundo máximo es más alto que el primero, el tercero, el máximo está por encima del segundo, lo mismo ocurre con los mínimos. Aquí está nuestro primero, segundo, tercero, y aquí se puede mostrar el cuarto, y resulta que en principio así es como se ve nuestro gráfico, en qué debemos basarnos cuando tenemos nuestro máximo. Sí, si en tiempo real ahora nuestro máximo, aquí tendremos 6, y por ejemplo el gráfico irá así y veremos que el mínimo 7 está por debajo del 6. Esto significa un cambio de tendencia. En esta situación precisamente podemos operar en el giro y esta es la estrategia más básica y rentable. Así que veamos la estrategia de trading en el giro. Para empezar, hay que entender qué es una tendencia y cómo se comportan las velas al operar en el giro. Ahora estamos en la moneda Ethereum, en el mercado cerrado de TISE. Déjenme mostrarles porque es muy importante entender aquí qué son los mínimos y máximos. Tenemos un buen ejemplo de una tendencia bajista y podemos marcar aquí los máximos. Aquí está 1, 2, 3 y los mínimos, supongamos que es 1. Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6 y como podemos ver hay un patrón definido. Es decir, aquí tenemos el mínimo número 1, el número 2, el número 3 y al mismo tiempo estamos moviéndonos hacia abajo. Y resulta que cada mínimo siguiente está por debajo del anterior, lo que nos da una comprensión de la tendencia bajista y tan pronto como tengamos el siguiente mínimo, aquí será 45, esto será 6, entonces tendremos 7, 7. Nuestro mínimo resultó estar por encima de 6 y después de eso simplemente tuvimos un cambio en la tendencia y cambió a una tendencia alcista. Si el mercado baja, prestamos atención a los mínimos, se mueven con lógica similar a los máximos. En un alza miramos máximos, un máximo menor indica reversión. Si tuviéramos un movimiento inicialmente alcista, estaríamos mirando precisamente los máximos y no los mínimos. Y cuando un máximo estaba por debajo del anterior, abriríamos una operación en reversión en la dirección opuesta. Veamos cómo quedó. Al final en el gráfico, de hecho, después de esto, tendencia a corto plazo. Ha cambiado y hemos subido. Por lo tanto, en este punto era justo donde se podían abrir operaciones de compra. Así que veamos de nuevo qué sucedió después. De nuevo, lo mostraré de esta manera. Y miren, tenemos el primer mínimo, el segundo mínimo, el tercer mínimo, el cuarto, el quinto. En principio, aquí está el sexto y aquí el séptimo. Y como pueden ver, el séptimo está por encima del anterior, por encima del sexto. Y después de eso podemos notar lo que el gráfico en principio se dio la vuelta y comenzó a subir. De nuevo, veamos a corto plazo qué sucedió después. De nuevo, haré esto en forma de captura de pantalla porque funciona en todas partes, siempre y la mayoría de las veces este tipo de operaciones generan ganancias. De nuevo, lo mismo, pero esta vez hacia arriba, tendencia alcista,
tuvimos solo un máximo, un segundo máximo, y el tercer máximo ya estaba por debajo del anterior. Dado que tenemos una tendencia alcista, estamos mirando los máximos, y eso significa que en un futuro cercano la tendencia cambiará a bajista. Aquí fuese el momento ideal para abrir una operación. Tan pronto como vimos este máximo, hicimos un poco de trading aquí. Como podemos ver, luego la tendencia cambió a bajista, tuvimos una caída muy fuerte. De nuevo, déjenme demostrarlo en este par de divisas. Aquí tenemos un segmento del gráfico. Hay un movimiento ascendente. En este momento está subiendo, así que podemos representarlo por los máximos. Aquí tenemos el primer máximo, aquí el segundo, aquí el tercero, aquí el cuarto, el quinto, el sexto. Y aquí ya hemos estado, en principio, siguiendo esta especie de arco. Es decir, vemos que parece que justo ahora la tendencia va a cambiar. Aquí tenemos el séptimo. Entonces, en consecuencia, después de eso, como vimos, podemos abrir una operación de punto venta. Como podemos ver más adelante, en principio, realmente cambiamos la tendencia a la baja. Y esto funciona en todas partes. Esto está en cualquier gráfico. De nuevo, puedes respaldar esta estrategia con varios indicadores, pero la base que debes entender son los mínimos y máximos, así que hemos decidido cómo operar en un rango y cómo operar en un cambio de tendencia. Vamos a definir cómo operar según la tendencia. En principio, necesitaremos el conocimiento de la estrategia anterior. También vamos a determinar el mínimo y el máximo de la vela y vamos a repetirlo. Y hacerlo una vez más, veremos que 1, 2, 3, 4, 5. En principio, nuestra tendencia continúa. Cada mínimo es más alto que el anterior y aquí en principio ocurrió una ruptura. Lo mismo ocurre con los puntos máximos. Cuando operamos con una tendencia también es necesario medirla y en general observarla. En principio aquí no tenemos ningún problema con los máximos, es decir, tuvimos un problema con los máximos aquí, es decir, en este intervalo de tiempo. Con el mínimo en principio también aproximadamente en este intervalo de tiempo, ruptura, reversión, ahora tendencia, vender arriba, comprar abajo. Estábamos negociando una reversión hasta este momento, podemos operar con la tendencia, luego aquí podemos dibujar estos canales paralelos y en principio podemos operar desde el límite superior entrando en venta y desde el límite inferior entrando en compra. Si el gráfico lo permite, podemos actuar al ver una reversión. Si el siguiente mínimo está por debajo, entramos. Si el siguiente punto mínimo está por debajo, podemos entrar en la reversión. Operamos vendiendo desde el límite superior y comprando desde el inferior. Ejemplo con Bitcoin. Mostramos los límites superior e inferior usando el elemento de línea. Podemos operar en tendencia, vendiendo desde el límite superior y comprando desde el límite inferior. Así que analicemos otro ejemplo con Bitcoin. Por ejemplo, aquí vemos, utilizando el elemento de línea, mostramos aquí, vemos este límite superior y vamos a mostrar el límite inferior. Vemos que cada uno de nuestros mínimos es más alto que el anterior, no hay ninguna ruptura de la tendencia. Por lo tanto, podríamos entrar en una operación de venta desde el límite superior y desde el límite inferior. Pero en este gráfico no nos acercamos al límite inferior, lo que significa que no abriríamos operaciones de compra. Es decir, en principio comenzaríamos a abrir nuestras operaciones desde este límite, pero después de este momento, donde probablemente abriríamos una operación de venta, vimos que el siguiente máximo está por debajo de esto. Por lo tanto, ya entenderíamos que probablemente ahora habrá una reversión que ocurrió a corto plazo. Así que, combinando las dos estrategias anteriores, siempre puedes operar en tendencia y en el momento en que ves una señal de reversión, precisamente técnica, simplemente basándote en las velas, ya no hablo de los indicadores adicionales que se pueden usar aquí, se pueden usar diferentes y siempre estarás en el mercado, siempre estarás operando y eso será muy rentable. Vamos a analizar un último activo, qué está pasando aquí, cómo lo comerciaríamos. Vemos que la tendencia es bajista, vemos este mínimo aquí, este mínimo aquí, también este mínimo aquí y este mínimo y así, comienzan a moverse en un mismo plano. Esto ya nos da la señal de que ahora habrá una reversión de la tendencia. En principio sí, estaba ocurriendo, pero mientras nos movíamos en estos canales paralelos, podíamos abrir operaciones, es decir, en la parte superior, abriríamos operaciones a la baja y ganaríamos con eso. Basándonos en nuestro nivel dinámico de soporte, abriríamos operaciones de compra, es decir, en estos puntos también, en principio, estaríamos ganando. Y cuando llegamos a la señal de reversión, en general, la reversión ya ocurrió, es decir, todo. Es bastante simple. Aquí añadimos también la estrategia de movimiento lateral y ya tienes un arsenal bastante grande para operar. Vamos a resumir. Acabo de mostrarles cómo funciona el mercado técnicamente, cómo se debe operar en él. Hemos aprendido movimiento lateral, hemos aprendido cómo operar en tendencia, cómo operar en contra de la tendencia y esa es la base del mercado.
Eso es lo que sucede el 80% del tiempo. Por lo tanto, ahora puedes operar de manera muy efectiva y rentable, y si además comienzas a añadir diferentes tipos de indicadores a esta estrategia, algunas de tus propias investigaciones, prestando atención a los patrones de velas, entonces aumentarás aún más la cantidad de tus operaciones rentables. Estuvo con ustedes Ernest, plataforma de opción de bolsillo. Asegúrate de unirte y operar con nosotros. Mira nuestros otros videos. Si este video te fue útil, suscríbete al canal, activa la campanita. Nos vemos en los próximos videos.